Hablemos de casos reales de beneficios. De una de esas firmas que hemos mencionado, nos ha llegado el ejemplo que realmente en procesos de diligencia de vida han empleado en esas tareas menos abogados, menos tiempo, con lo cual pueden presentar una minuta, un presupuesto bastante más competitivo para captar ese cliente. Eso por un lado. Y luego vimos también, no recuerdo dónde francamente, el caso de un banco minorista, en no sé qué país, que realmente había reducido, te lo digo con exactitud, un 85% de ahorro de tiempo, pero sobre todo reduciendo el tiempo asignado en un tema de cumplimiento del reglamento de protección de datos, reduciendo el tiempo asignado de 8 semanas a 7 días. Bueno, tanto una cosa como otra son espectaculares. ¿Puedes abundarnos en algún ejemplo más significativo como beneficios? Luego hablaremos de dificultades. Pues mira, por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada tuvimos el caso de un despacho internacional, uno de los top 100, que empezaba a usar Luminance en uno de sus casos. Entonces subieron la documentación y necesitaban en ese caso concreto encontrar las cláusulas de renovación automática. ¿Por qué? Porque era muy fundamental, era un caso de fusiones y adquisiciones, o sea, una fusión, y tenían que saber cuántos contratos se renovaban automáticamente y con independencia de que hubiera habido una fusión, claro, y no tuvieran que renegociarse. Entonces, muy rápidamente, primer día, subieron la documentación, Luminance en una hora y media ya les mostraba de forma completa los resultados, eran más de, creo que 5.000 documentos. Y entonces lo que hicieron los abogados fue empezar a revisar y buscando la cláusula de renovación automática, se dieron cuenta de cuántos documentos no la tenían. Fueron a través de esos documentos y muy rápidamente, creo que eran 20 contratos materialmente muy importantes, no tenían esa cláusula de renovación automática. Inmediatamente ese mismo día llamaron al cliente y le dijeron, mira, no se puede seguir adelante con esta operación porque evidentemente hay 20 contratos muy relevantes que hay que renegociar, entonces no te interesa esta fusión. Interesante. Y hablemos de dificultades que tiene que hacer un despacho para poder beneficiarse de esta tecnología. Claro, esto no es una panacea, no es un botón rojo, una varita mágica donde le des y todo se solucione. Esto requiere un liderazgo de los socios de una firma, de una asesoría jurídica, para que un equipo de abogados sean capaces de trabajar con un equipo de técnicos y para la óptima implementación de esa tecnología. Y eso no es tan sencillo, porque los abogados tienen unos objetivos, ¿no?, por un lado, pero lo quiero enlazar a otra frase, otra reflexión que hiciste en este evento del ICAM, y dijiste que todo esto es un campo nuevo. A la hora de implementar hemos cambiado en 2 años 20 veces el modelo. Hay que saber adaptarse a cada firma específica. Es un quid pro quo, se adapta, se esfuerza la firma, pero vosotros también os adaptáis a vuestro cliente. La tecnología legal tiene que tener esa categoría, esa característica de a medida, ¿verdad? O sea, en este sentido, cuando dije 20 veces, me refería a que evidentemente cada firma es un mundo y hay que entender bien cuál es el caso específico con el que te estás enfrentando, claro, para poder darles el soporte necesario. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos un equipo grande de atención al cliente, y este es el equipo de account management que se encarga, hay una persona encargada de cada una de las firmas que tenemos como clientes, firmas o grandes corporaciones. Entonces esta persona se encarga de atenderles y que todo lo que necesiten, sea lo que sea, pues desde eventos de marketing internos, eventos de marketing externos, trainings o todo tipo de reunión con los socios, análisis de cuántas transacciones tienen al mes, cuál sería el modelo que más les conviene, sentarse con ellos para diseñar un plan de acción. Incluso nosotros hemos diseñado unas best practices en base a toda esta experiencia que hemos tenido durante 2 años. Entonces, es verdad que la implementación no es fácil, principalmente porque es un cambio a la hora de trabajar, en el sentido de que el abogado está acostumbrado a imprimir la documentación y a leerla. En cambio ahora hay que trabajar a través de un ordenador. Y además hay que perder el miedo a la tecnología y empezar a subir las transacciones a Luminance y darse cuenta que verdaderamente desde el minuto 1 se empieza a trabajar más rápidamente y a ganar más confianza en ese trabajo que se está efectuando a través de la tecnología. Pero por otro lado también tenemos un problema de expectativas, porque los abogados no quieren que se les sustituya, pero luego esperan que la tecnología les permita tener una pantalla, todas las cláusulas, presionar un botón y obtener un informe maravilloso que presentar a sus clientes. Entonces, Luminance no funciona así, es una tecnología que lo que da es un soporte fundamental y necesario en todo ese proceso de revisión, y de forma que el abogado es el que mantiene el control, no deja el control a la herramienta, es el abogado el que tiene el control, el que revisa toda esa documentación y el que en última instancia extrae el informe que quiere presentar a su cliente.
pero ganando mucho en tiempo, pudiendo acceder a esos documentos que no tendría oportunidad de acceder si no tuviera una tecnología y permitiéndose revisar una y otra vez las cláusulas que necesita, control absoluto sobre pues, tiempos, quién hace qué, datos importantes de esa transacción, pudiendo llegar a ellos o a esas conclusiones día 1, día 2 de la operación. Ese es el verdadero valor añadido de Luminance. Beatriz, hablemos de Google. Google, para buena parte de la industria legal tech, es como los Lannister. Es el enemigo a batir, el que tiene más recursos y muchas cosas, ¿no? Pero claro, es una amenaza si como legal tech, como herramienta legal tech, no aportas valor añadido y diferencial. Recientemente Google ha lanzado una herramienta, déjame que te diga el nombre exacto, Understanding Document, que realmente habla de extraer documentos, de analizar contratos. ¿Lo veis desde Luminance como una amenaza también a Google? La verdad es que no vemos a Google como amenaza, pero porque fundamentalmente entendemos que a Google este sector no es el sector prioritario a estos efectos, porque tampoco hay tanto volumen de negocio como para que Google quiera invertir en este tipo de tecnología. Entonces, también tenemos mucha confianza en nuestra tecnología y en que es una tecnología que verdaderamente es totalmente revolucionaria en el mercado y entendemos que no es tan fácil desarrollarla. Claro, además, en toda Legal Tech, y podemos incluir a Google, es necesario un conocimiento jurídico y del sector legal que es muy complejo que tenga, ¿no? Google, en principio, un equipo propio. Hombre, si se dedicaran a investigar el mercado, claramente podrían llegar a estos... Frentes, entiendo, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros, que en realidad pues hay muchos frentes abiertos y entendemos que no van a querer centrarse ahora en este sector. Y luego, por otro lado, eso, que nuestra tecnología en realidad es totalmente revolucionaria y que nuestro equipo es muy, muy bueno. Tenemos mucha confianza en que seguiremos siendo los líderes en el mercado mucho tiempo. En todo caso, para las Legal Tech que no sean competitivas y que no ofrezcan un valor añadido, winter is coming. Hablemos de despachos pequeños, medianos y este tipo de tecnologías, pero sobre todo de Luminance. ¿Hasta qué punto es rentable Luminance en este tipo de despachos? Y si nos puedes marcar como una pauta numérica del número de documentos, sé que es complicado, pero lo quiero enlazar todo esto con una reflexión, ya la última, que también hiciste en el ICAM, en la jornada de gestión de despachos. Dijiste, en Suecia trabajamos con 15 despachos que han creado una alianza de forma que muchos pequeños actores del mercado se ven beneficiados con el conocimiento de todos los demás. Es una manera de decir que los peces chicos se pueden comer al pez grande, ¿no? O sea, en este sentido, el despacho pequeño, evidentemente, si sus operaciones son 50, 100 documentos, hombre, Luminance sirve para todo tipo de documentación y sirve para todo tipo de transacción. Es verdad que 1 o 2 operaciones de esa dimensión al mes igual no es el software que más se adecue a sus necesidades actuales. A nivel numérico, hombre, si tienen 10 operaciones al mes, 8 o 9 operaciones al mes con 100, 120 documentos, yo creo que ya les sale rentable porque podrían revisar esa documentación muy rápidamente, pues igual en una mañana, 100 documentos, 120, y eso les permitiría asumir más trabajo. Entonces, de esta forma crecerían y podrían tener más competitividad en el mercado, eso por un lado. Luego, por otro lado, además, hay lo que estamos viendo cada vez más, son firmas pequeñas que lo que hacen es hablar con grandes corporaciones y les proponen, oye, mira, tengo este software, hace esto, esto y esto, entonces no sé si os interesaría crear una alianza con nosotros y dejarnos que pues toda vuestra documentación interna la revisemos nosotros. Y entonces de esa forma es un win-win, porque por un lado la gran corporación no tiene que investigar en el mercado para localizar esa tecnología que necesitan, necesitan una tecnología y se ahorran esa gran inversión en tiempo y recursos, porque tiene que pasar por un montón de departamentos internos, el proceso de aprobación es muy largo y ya directamente se la dejan a esta pequeña firma de abogados y esto es algo que estamos viendo además cada vez más. En concreto en Sudamérica tenemos un par de despachos que están experimentando con esta posibilidad y las grandes consultoras también están experimentando con esta posibilidad. Entonces puede ser... De manera de captar clientes a través de la tecnología, incluso postulándote como consultor tecnológico, además de jurista, ¿no? De experto legal. Exacto. Y además un tercer caso es este que has mencionado tú, de las alianzas entre despachos, que es algo que también está sobre la mesa. En Suecia pues nos han planteado esa opción, varias firmas pequeñas de ellos, pues cada uno se dividiría el trabajo y trabajarían con Luminance.
en sus propias transacciones, pero a la vez se verían beneficiados del conocimiento que otros despachos de su mismo tamaño estuvieran pues, incluyendo en Luminance a medida que van trabajando con la tecnología. Entonces, es una opción que está planteada, está sobre la mesa y bueno, estamos viendo cómo podemos hacer para que pueda ir de la mejor manera entre las dos partes, nosotros y ellos también. Y ya terminamos, Beatriz. Hablemos de la generación Z legal, la abogacía joven de estudiantes de Derecho. Ya sabes que tenemos un programa en Derecho Práctico, Abogacía con Z, en homenaje o evocando a esta generación. Se dice, se comenta y con cierto sentido que van a estar perjudicados en su acceso a grandes firmas y asesorías por la implantación de esas tecnologías, toda vez que ellos, una de las tareas que hacían, por ejemplo, como práctica era la diligencia debida, due diligence, que la máquina lo va a hacer más rápido y más preciso. Tú eres una jurista, una abogada de la generación Z, por tu historia y por tu perfil. ¿Qué les dirías a estos chicos? Pues mira, en primer lugar, que la tecnología no sustituye su posición, o sea, es una tecnología que está aquí para ayudar al abogado de forma fundamental. Creemos en máquina más hombre, no máquina versus hombre, y en ese sentido es una herramienta más como puede ser Excel, como puede ser Word, como puede ser cualquier herramienta, evidentemente mucho más potente. Entonces hay que saber usar esa herramienta y yo creo que el valor añadido radica en que ellos sepan usar estas nuevas tecnologías en su día a día y sepan extraerles el máximo partido, porque el soporte necesario que Luminance da en una revisión de Money, pues evidentemente es mucho mayor que lo que significa que un abogado revise de forma manual la documentación. Es verdad que lo que sí que estamos viendo es que sí que habría un cambio a la hora de entrenar o de que esos abogados jóvenes aprendan lo que es relevante y lo no es relevante en una transacción, fundamentalmente porque antes se leían la documentación de manera masiva, ahora esa revisión masiva de documentos se puede eficientar gracias a Luminance, por ejemplo, y ellos tendrían que centrarse exclusivamente en esos documentos que son más relevantes o aportar ya ese análisis jurídico, o sea, quedan liberados para aportar ese análisis jurídico que es en realidad lo que han aprendido en la universidad. Oye, ¿qué implica que esta causa de responsabilidad sea esta o que el límite sea este otro? Es importante en esa transacción, entonces es el abogado ya el que tiene que determinar si es importante o no. Entonces los abogados más junior van a empezar a aportar análisis jurídico que en la situación actual de los despachos igual empezarían a aportar segundo o tercer año. O sea, en primer año ya se van a ver directamente pues metidos en toda en ese análisis jurídico directamente, en ese análisis de la documentación. Yo creo que puede ser una experiencia muy enriquecedora también para ellos porque directamente van a poder analizar la documentación y determinar qué es importante y qué no, cuando antes simplemente tenían que leer ingentes cantidades de documentación y era más bien los abogados de más experiencia los que determinaban si lo que habían encontrado era relevante o no. Muy interesante. Oye, pues ya se terminó. Me sale mal porque Nada. muy bien. Y gracias por tu tiempo. Igualmente. Muchas gracias.